Tengan muy buen día a todos. En esta oportunidad, en la clase de análisis y diseño, vamos a ver el tema características. ¿Qué características son las que se deben de diseñar en un sistema de información? Las especificaciones de diseño describen las características del sistema, los componentes o elementos del sistema y la forma en que estos aparecerán ante los usuarios. Es decir, que los analistas, diseñadores, van a diseñar las entradas de información al sistema, cómo el usuario va a ingresar información al sistema. Los almacenamientos de datos, cómo el sistema va a registrar los datos. Los diseños de salida, cómo el sistema va a mostrar la información al usuario, cómo el usuario va a ver esa información. Para muchos usuarios el éxito de un sistema está relacionado con la creencia que tengan sobre si el sistema tiene las características adecuadas. Si el sistema tiene las características adecuadas, va a ser un sistema de éxito. El diseño de la salida es el primer diseño que vamos a ver. El término salida se refiere a los resultados e información generados por el sistema. Para muchos usuarios finales, la salida es la única razón para el desarrollo de sistemas y la base sobre la que ellos evaluarán la utilidad de la aplicación. El diseño de salida son los informes, los reportes que genera el sistema. Es a través de la salida que el sistema se va a evaluar si cumple con los requerimientos por el cual fue hecho. Es de ahí que para muchos usuarios la salida o el diseño de salida es un diseño muy importante. Cuando diseñan la salida, los analistas deben realizar lo siguiente: determinar qué información presentar. No toda la información que se ingresa al sistema se debe de presentar. Se presenta la información más importante, se presenta la información que se necesita. Decidir si la información será presentada en forma visual, o sea, si se va a presentar en pantalla, verbal, a través de un mensaje de voz, o impresa a través de la impresora, y seleccionar el medio de salida. Disponer la presentación de la información en un formato aceptable. Si el informe o el reporte va a tener el color de letra apropiado, el tamaño de letra apropiado. Decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios. ¿Cómo se va a distribuir esa información entre los destinatarios? ¿Se va a distribuir en documento impreso, en pantalla, a través de un sistema de red? El diseño de archivo es el segundo diseño. El diseño de archivo incluye decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo. Entre las decisiones que se el diseño de archivo se encuentran las siguientes: los datos que deben incluirse en el formato de los registros contenidos en el archivo. En otras palabras, ¿qué tipo de datos es el que vamos a ingresar nosotros a los registros o a los archivos? Si es un tipo de dato numérico, si es un tipo de dato texto, si es un tipo de dato fecha. La longitud de cada registro con base a las características de los datos que contiene, el segundo aspecto. En otras palabras, el tamaño del registro. Hay registros que tienen distintos tamaños, de acuerdo a la capacidad o a la naturaleza del contenido que van a tener. Tercero, la secuencia de disposición de los registros dentro del archivo. La estructura de almacenamiento. ¿Cómo va a ser esa estructura de almacenamiento? Que puede ser secuencial, indexada o relativa.
Es decir, cómo vamos a acceder nosotros a esos archivos, cuál va a ser la forma de acceso. Hay dos tipos de forma: acceso secuencial, que es uno seguido del otro. El registro número 1, después el registro número 2, el registro número 3 y así sucesivamente. Es un acceso secuencial. Es cuando miramos un formulario y en el formulario hay unos botones que dicen registro siguiente o registro anterior. Eso es un acceso secuencial. Acceso indexado o relativo es un acceso que está relacionado, que está indexado a través de un campo en común. Ejemplo, acá tenemos dos tablas, un ejemplo, la tabla número 1 o la tabla principal, un ejemplo, o la tabla primaria y la tabla secundaria. La tabla primaria, el registro número 1, está relacionado o indexado al registro número 1 de la tabla de la segunda tabla. El registro número 2 está indexado o relacionado con el registro número 2 de la tabla número 2. Y, por ejemplo, el registro número 4 de la tabla número 1 está indexado o relacionado con el registro número 4 de la tabla número 2. Igual acá tenemos dos tablas. Una tabla que registra los nombres de empleados, un ejemplo, y otra tabla que registra los tipos de salario. Y tenemos aquí un ejemplo, en la tabla número 1, el registro Cabrera, podemos ver que hay un campo en común, tipo de salario, tipo de salario. Este es un campo en común que nos va a servir para indexar o relacionar. El registro número 3, Cabrera, en el tipo de campo, tipo de salario, tiene 2. Eso quiere decir que lo va a relacionar y lo va a indexar con el registro número 2 de la tabla de tipos de salario. ¿Qué salario le corresponde? Un salario mínimo de 1.200 hasta un salario máximo de 1.500. Igual, el empleado número 4, López, tiene un registro de tipo de salario 3, por lo tanto se indexa con el tipo de registro número 3 de la tabla salario, que le corresponde un salario mínimo de 1.500 y un salario máximo de 1.800. Diseño de interacciones con la base de datos sería el siguiente diseño. Muchos sistemas de información ya se han implementado en sistemas de cómputo grandes o pequeños, interactúan con las bases de datos que abarcan varias aplicaciones. Dado la importancia que tienen las bases de datos en muchos sistemas, su diseño es establecido y vigilado por un administrador de base de datos, que es una persona o grupo de personas. El administrador de la base de datos puede ser una persona o un grupo de personas que tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener la base de datos. En estos casos, el analista de sistemas no efectúa el diseño de la base de datos, sino que consulta al administrador de la base de datos para determinar las interacciones más apropiadas con la base de datos. Está comprensible. El analista en esta oportunidad no realiza el diseño de la base de datos, sino que hace las consultas al administrador de la base de datos. Las consultas de las interacciones que va a tener la nueva aplicación con la base de datos. A su vez, el papel del administrador de la base de datos incluye las siguientes responsabilidades: evaluar la conveniencia de la solicitud del analista. El administrador de la base de datos va a evaluar si conviene o no conviene la nueva aplicación que se va a implementar. Describir los métodos para interactuar con la base de datos, qué método va a tomar en cuenta para la interacción con la base de datos y la aplicación. Asegurar que la aplicación no pueda dañar la base de datos o que la afecte de manera adversa a las necesidades de otros sistemas de información.
el diseño de la entrada, los analistas de sistemas deciden los siguientes detalles del sistema de entradas. ¿Qué datos ingresan al sistema? ¿Qué medios utilizar? ¿Se van a utilizar teclados? ¿Si se va a utilizar mouse? ¿Si se va a utilizar escáner? ¿Lector de código de barras? La forma en que se deben disponer o codificar los datos. La forma en cómo el usuario va a disponer y codificar esos datos. Si va a ser a través de cuadros de texto, si va a ser a través de botones de opciones, de listas desplegables, etc. El diálogo que servirá de guía a los usuarios para dar entrada a los datos. Todo sistema debe tener un diálogo de guía que lo guíe al usuario cómo ingresar los datos, o los mensajes que aparecen cuando nosotros indicamos un objeto a través del mouse o en la parte de abajo del sistema nos indica qué es lo que tenemos que hacer para ingresar un dato. Validación necesaria de datos y transacciones para detectar errores. Aquí es cuando se ingresan datos erróneos o equivocados, el sistema debe responder a esos errores. Si ingresamos un dato numérico en un campo texto, debe saber responder a esos errores el sistema. ¿Cómo va a responder? Y la última, los métodos para llevar a cabo la validación de las entradas y los pasos a seguir cuando se presentan errores. ¿Qué métodos se van a seguir cuando se presentan los errores? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? El sistema debe saber guiar al usuario. Bien, estos son los diseños. Haciendo una retroalimentación, está el diseño de salida, que para muchos analistas diseñadores es el más importante. El diseño de archivos, el diseño de la base de datos y el diseño de la entrada. Muchas gracias.